Un millonario está a punto de tomar un medicamento recetado por su propia hija sin imaginar el peligro que le acecha. Un niño pobre rompe el silencio y le susurra: no tome el medicamento que le va a dar su hija. La tensión estalla cuando el millonario comienza a sospechar de las intenciones de su propia familia, y lo que descubre a continuación cambia para siempre su visión sobre la confianza y la traición. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En el corazón empresarial de Monterrey, don Humberto Vega Ruiz contemplaba el atardecer desde su impresionante oficina en el piso 40 del edificio Vega, el rascacielos más emblemático de la ciudad industrial. A sus 68 años, había construido un imperio desde cero, transformando la pequeña ferretería de su padre en Vega Corporativo, un conglomerado que abarcaba construcción, tecnología y bienes raíces. El ocaso bañaba con tonos dorados su rostro curtido por el tiempo y las decisiones difíciles. Don Humberto era una leyenda viva del empresariado mexicano, autoritario, respetado y temido a partes iguales. Sus empleados lo llamaban el Águila por su vista aguda para los negocios y su capacidad para descender sobre las oportunidades cuando menos se esperaba. Sin embargo, ese atardecer, algo no andaba bien. Por tercera vez en la semana, don Humberto intentaba recordar el nombre del nuevo proyecto en Querétaro y su mente se quedaba en blanco. Sus manos, antes firmes al firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. «¿Me estás escuchando, papá?». La voz de Alejandra, su única hija, lo sacó de sus pensamientos. «Por supuesto», mintió enderezándose en su sillón de cuero italiano. Continúa. Alejandra Vega Montero, de 34 años, era la antítesis emocional de Innocent, su padre. Donde él era impulsivo, ella era calculadora. Donde él rugía, ella susurraba con precisión letal. Su belleza fría y su inteligencia analítica la habían convertido en la directora financiera más joven en la historia de la empresa. Como decía, continuó ella con un tono que mezclaba eficiencia y condescendencia, los informes del tercer trimestre muestran una caída del 3.8% en comparación con el año anterior. Nada alarmante, pero necesitamos reestructurar algunos departamentos. Don Humberto asintió mecánicamente mientras un dolor punzante atravesaba su sien derecha. Estos episodios se habían vuelto frecuentes en los últimos 2 meses. Al principio, los atribuyó al estrés de la nueva expansión hacia Centroamérica, después a su edad. Ahora, mientras luchaba por mantener el hilo de la conversación con su propia hija, una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Estás bien?», preguntó Alejandra, acercándose a su escritorio con fingida preocupación. «Te ves pálido». «Estoy perfectamente», respondió con brusquedad, un reflejo defensivo de toda una vida ocultando debilidades. «Solo cansado». Continúa con la presentación. Alejandra lo miró fijamente, sus ojos oscuros insondables como pozos profundos. En ellos no había calidez filial, solo cálculo. Su relación siempre había sido compleja. Don Humberto había criado a su hija para ser una guerrera en el mundo empresarial después de que su esposa, Carmen, falleciera cuando Alejandra tenía apenas 5 años. La había educado entre juntas directivas y viajes de negocios, enseñándole a valorar el poder sobre el afecto, la ambición sobre la empatía. Mientras Alejandra continuaba su presentación con precisión milimétrica, un recuerdo invadió a don Humberto. Alejandra a los 8 años, esperando en su oficina hasta las 10 de la noche, porque él había olvidado que debía recogerla de su clase de piano. La niña no había llorado ni reclamado. Simplemente se había sentado en silencio, haciendo su tarea bajo la luz artificial, adaptándose a la negligencia emocional de su padre como quien se adapta a un clima inclemente. «Papá, ¿me estás escuchando?». La voz de Alejandra interrumpió nuevamente sus pensamientos. «El proyecto de Querétaro», murmuró él, intentando recobrar el control de la conversación. «Estamos hablando de la reestructuración del Departamento de Recursos Humanos»,
corrigió ella con una paciencia tensa. El proyecto de Querétaro lo discutimos la semana pasada. Don Humberto sintió una oleada de vergüenza y frustración. Él, quien nunca olvidaba un número, un contrato o un nombre, ahora luchaba por seguir una simple conversación. Algo estaba mal, terriblemente mal. Tal vez deberías tomarte unos días, sugirió Alejandra cerrando su laptop. Has estado trabajando sin descanso durante décadas. No necesito descanso, protestó él, levantándose bruscamente, solo para sentir que la habitación giraba a su alrededor. Alejandra lo sostuvo por el brazo con una fuerza sorprendente, para su figura esbelta. Insisto, dijo ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De hecho, ya he hablado con el doctor Mendoza. Vendrá a la casa esta noche para hacerte un chequeo completo. Don Humberto quiso protestar, pero otro mareo lo obligó a sostenerse del escritorio. Por primera vez en su vida, se sentía vulnerable y, lo que era peor, dependiente. Bien, concedió finalmente. Pero solo unos días. La empresa no puede detenerse. Por supuesto que no, respondió Alejandra con una calma inquietante. Yo me encargaré de todo mientras te recuperas. Esa misma tarde, en los niveles inferiores del edificio Vega, Martín Juárez, un joven de 23 años, limpiaba meticulosamente los pisos del vestíbulo principal. Su rostro anguloso, marcado por años de carencias, contrastaba con la opulencia marmórea del lugar. Hace apenas 3 semanas, Martín dormía bajo el puente del río Santa Catarina, uno de los tantos invisibles de la próspera Monterrey. Ahora, gracias al programa Nueva Vida del Centro Comunitario Esperanza, tenía un trabajo, un techo y la posibilidad de estudiar en las noches. Mientras pulía el logo de Vega Corporativo en el centro del vestíbulo, observó el reflejo de Alejandra Vega saliendo del ascensor principal. Había algo en su manera de caminar, en la tensión controlada de sus movimientos, que le recordaba a los depredadores que había visto en documentales. Elegantes, precisos y letales. Alejandra pasó junto a él sin mirarlo, como quien pasa junto a un mueble. Sin embargo, Martín alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación telefónica. Todo va según lo planeado. El viejo está cada vez más débil. En 2 meses tendremos control total. El tono frío y calculador contrastaba dramáticamente con la imagen pública de la empresaria, conocida por sus discursos sobre responsabilidad social y valores familiares. Martín siguió puliendo, pero algo en aquellas palabras se quedó grabado en su mente. Al terminar su turno, mientras se cambiaba en el pequeño vestidor del personal de mantenimiento, Martín se encontró con doña Guadalupe Ramírez, la mujer que dirigía el Centro Comunitario Esperanza y quien le había conseguido el trabajo. «¿Cómo te fue hoy, muchacho?», preguntó ella con su característica calidez maternal. «Bien, doña Lupe», respondió él, dudando si mencionar lo que había escuchado. «Todo en orden». Doña Guadalupe, con sus 55 años y su intuitiva perspicacia, notó su vacilación. «¿Seguro? Pareces preocupado». Martín suspiró. Doña Guadalupe había sido la primera persona en años que había creído en él, que había visto más allá de sus ropas gastadas y su pasado turbulento. «Escuché algo extraño sobre la hija del dueño», confesó en voz baja. «Probablemente no sea nada». «En este edificio las paredes tienen oídos, Martín», advirtió ella, «y los rumores pies veloces. Ten cuidado». Mientras tanto, en la lujosa mansión de don Humberto en las colinas de San Pedro Garza García, el empresario observaba con desconfianza al doctor Mendoza mientras éste preparaba una jeringa. «Es solo un complejo vitamínico», explicó el médico, un hombre de mediana edad con una sonrisa demasiado ensayada. «La señorita Alejandra me comentó sobre sus episodios de fatiga y confusión». Don Humberto frunció el ceño. Algo en la familiaridad con que el médico mencionaba que a su hija le resultaba extraño. «¿Desde cuándo es usted mi médico personal?», preguntó con suspicacia. «El doctor Velázquez me ha atendido por 20 años». «El doctor Velázquez está de vacaciones», intervino Alejandra, quien había entrado silenciosamente a la habitación. «El doctor Mendoza es su colega de confianza».
mientras la aguja penetraba su piel, don Humberto tuvo un presentimiento inquietante. En sus décadas construyendo un imperio, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no encajaba. Y en ese momento, mientras observaba a su hija sonreír con una serenidad perturbadora, ese instinto le gritaba que estaba en peligro. Lo que don Humberto no sabía era que, a varios kilómetros de distancia, en el pequeño cuarto que Martín compartía con otros dos jóvenes en el centro comunitario Esperanza, el muchacho no podía dormir, repitiendo en su mente aquellas palabras escuchadas en el vestíbulo. El viejo está cada vez más débil. En 2 meses tendremos control total. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las costosas cortinas de la habitación principal de la mansión Vega. Don Humberto despertó sobresaltado, desorientado. Se incorporó con dificultad, notando que sus movimientos parecían más lentos, como si su cuerpo navegara a través de agua espesa. Intentó recordar lo sucedido la noche anterior después de la inyección del doctor Mendoza, pero su memoria presentaba inquietantes espacios en blanco. Con esfuerzo, llegó hasta el baño de mármol. El rostro que le devolvió el espejo apenas lo reconoció. Ojos hundidos con un velo neblinoso, piel cenicienta, expresión confusa. ¿Cómo era posible que en apenas 2 meses hubiera pasado de ser el empresario más respetado de Monterrey a este hombre frágil y desorientado? «Buenos días, papá». La voz de Alejandra lo sobresaltó. No la había oído entrar. «Te traje tu medicación matutina». Alejandra sostenía una bandeja con un vaso de agua y varias pastillas de diferentes colores. Su atuendo impecable, un traje sastre gris perla, contrastaba con el desaliño de su padre. «¿Qué me está pasando, Alejandra?», preguntó don Humberto, con una voz que ya no tenía el poder de antaño. «Es solo agotamiento, papá», respondió ella con una sonrisa que no iluminaba sus ojos. «Décadas de trabajo intenso pasan factura eventualmente, pero no te preocupes, yo me estoy encargando de todo». Mientras observaba a su hija organizar meticulosamente sus medicamentos, don Humberto recordó el día en que Alejandra cumplió 12 años. Había olvidado su cumpleaños, absorto en una negociación crucial. Cuando finalmente llegó a casa, pasada la medianoche, encontró a la niña sentada en la oscuridad del comedor, frente a un pastel sin tocar. No había llorado, no había hecho un berrinche. Solo lo miró con aquellos ojos oscuros, ya entonces calculadores, y dijo: «Entiendo que la empresa sea más importante, papá. Algún día yo también pondré la empresa por encima de todo». En aquel momento lo había interpretado como una señal de madurez precoz. Ahora, mientras veía a Alejandra controlar cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica, aquellas palabras infantiles adquirían un matiz siniestro. «Tómalas todas», insistió Alejandra, acercándole las pastillas. El doctor Mendoza fue muy específico con los horarios. Don Humberto las tomó con manos temblorosas. Algo en su interior, quizás aquel instinto que lo había mantenido en la cima durante décadas, le susurraba que tuviera cuidado. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Vega Corporativo, Martín pulía los ventanales del piso ejecutivo. Desde su posición, podía observar la sala de juntas principal, donde Alejandra presidía una reunión con el consejo directivo. A través del cristal, Martín notó cómo los ejecutivos mayores, hombres que habían trabajado con don Humberto durante décadas, escuchaban con expresiones tensas mientras Alejandra señalaba gráficos y tablas. «Parece que la princesa está haciendo limpieza», comentó Raúl, otro empleado de mantenimiento que trabajaba junto a Martín. «¿A qué te refieres?», preguntó Martín, sin dejar de pulir. «A que está despidiendo a todos los leales a su padre», explicó Raúl bajando la voz. «La semana pasada fue el director financiero, don Felipe, que llevaba 30 años en la empresa. Ayer fue doña Mercedes, la asistente personal del viejo. Dicen que salió llorando después de décadas de servicio». Martín observó con más atención. Efectivamente, los rostros de los ejecutivos reflejaban una mezcla de incredulidad y resignación. Uno a uno, fueron abandonando la sala hasta que solo quedó Alejandra, quien inmediatamente hizo una llamada telefónica.
Su lenguaje corporal había cambiado. Hombros relajados, sonrisa auténtica, gestos animados. Era como si se hubiera quitado una máscara. Al terminar su turno, Martín se dirigió al pequeño despacho que doña Guadalupe mantenía en el edificio como coordinadora del programa de inserción laboral. La encontró organizando expedientes con su habitual eficiencia tranquila. «Doña Lupe, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Martín cerrando la puerta tras de sí. «Claro, muchacho. ¿Pasa algo?». Martín dudó antes de continuar. Lo que estaba a punto de compartir podría sonar como una locura. Es sobre la señorita Vega y su padre. He notado cosas extrañas. Doña Guadalupe dejó los papeles y lo miró con intensidad. ¿Qué tipo de cosas? Conversaciones sospechosas, despidos masivos de gente cercana a don Humberto, y hoy... Martín tragó saliva. Hoy escuché a la señorita Vega hablar con alguien por teléfono sobre unos ajustes en la dosis y que el viejo está cada vez más dócil. Doña Guadalupe entrelazó sus dedos, pensativa. Su expresión se había tornado grave. «Martín, lo que estás insinuando es muy serio», dijo finalmente. «¿Sabes que conocí a don Humberto hace muchos años?». Martín la miró sorprendido. «Trabajé como su asistente ejecutiva antes de fundar el centro comunitario», continuó ella. «Era un hombre duro pero justo. Cuando necesité apoyo para iniciar el centro, fue el único empresario que creyó en mi proyecto. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía el impresionante perfil de la ciudad industrial. Sin embargo, hace 2 meses, Alejandra convenció al consejo de retirar el financiamiento al centro, argumentando reestructuración de responsabilidad social. 20 años de apoyo terminados con una firma. Martín comenzaba a entender por qué doña Guadalupe parecía tan preocupada. ¿Cree que la señorita Vega podría estar perjudicando a su propio padre? «No lo sé, Martín», respondió ella con gravedad. «Pero sí sé que Alejandra siempre resintió la relación que su padre tenía conmigo. Cuando trabajaba con don Humberto, él me consultaba decisiones importantes, confiaba en mi criterio. Para una niña que buscaba desesperadamente la atención de su padre, yo representaba una amenaza». En ese momento, el teléfono de doña Guadalupe sonó. La mujer palideció al ver el nombre en la pantalla. «Es Lorena Suárez, la enfermera personal que contraté para atender a don Humberto», explicó antes de contestar. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su rostro reflejaba preocupación. «Humberto tuvo un episodio severo esta tarde», informó. «Desorientación completa, temblores incontrolables. Alejandra llamó a ese doctor Mendoza, quien le administró un sedante que lo dejó prácticamente inconsciente». «¿Y la enfermera no puede hacer nada?», preguntó Martín. «Lorena está atada de manos. Oficialmente el doctor Mendoza está a cargo del tratamiento. Cualquier intervención suya podría ser considerada una intrusión médica. Además, doña Guadalupe bajó la voz. Alejandra ya la ha amenazado con despedirla si interfiere». Martín se pasó la mano por el cabello, frustrado. La situación era más grave de lo que imaginaba. «Tenemos que hacer algo», dijo con determinación. «Es peligroso, Martín», advirtió doña Guadalupe. «Estamos hablando de una de las familias más poderosas de México. Si Alejandra está haciendo lo que sospechamos, no dudará en destruir a quien se interponga en su camino. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un hombre es...». Martín se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Envenenado por su propia hija». Doña Guadalupe lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Este joven que había rescatado de las calles demostraba un sentido de justicia que muchos con privilegios carecían. «Bien», decidió finalmente, «necesitamos pruebas. Sin ellas, solo somos 2 personas haciendo acusaciones contra una de las mujeres más influyentes del país». Mientras tanto, en la mansión Vega, don Humberto yacía en su cama, sumido en un estado de semiconciencia. A través de la bruma inducida por los medicamentos, escuchaba fragmentos de una conversación entre Alejandra y alguien más. «La próxima semana tendrá que firmar la transferencia de los activos principales», decía la voz de Alejandra.
Necesito que esté lo suficientemente lúcido para afirmar, pero no tanto como para cuestionar los documentos. Es un equilibrio delicado, respondía una voz masculina que don Humberto reconoció como la del doctor Mendoza. Demasiada medicación podría provocarle un episodio que requiera hospitalización y eso atraería atención indeseada. No me hables de riesgos, espetó Alejandra con frialdad. He planeado esto durante años. Mi padre construyó este imperio tratándome como una pieza más de su ajedrez empresarial. Ahora es mi turno de mover las piezas. Don Humberto intentó moverse, hablar, pero su cuerpo no respondía a las órdenes de su cerebro. Sin embargo, en lo profundo de su mente, algo se activó. El instinto de supervivencia del hombre que había luchado desde abajo para crear un imperio. A la mañana siguiente, Martín llegó temprano a su turno. Mientras limpiaba los pasillos del área ejecutiva, vio salir a Alejandra de su oficina con prisa. En un impulso, decidió seguirla hasta el estacionamiento. La observó subir a su lujoso Audi negro y alejarse. Sin pensarlo dos veces, Martín tomó su desgastada motocicleta, su única posesión de valor, y la siguió a una distancia prudente. Alejandra condujo hasta una zona residencial exclusiva y se detuvo frente a un edificio de apartamentos de lujo. Martín, oculto tras unos arbustos, la vio encontrarse con un hombre que reconoció como el doctor Mendoza. Intercambiaron lo que parecía ser un pequeño frasco y luego, para su sorpresa, se besaron apasionadamente. El corazón de Martín latía con fuerza. Lo que acababa de presenciar confirmaba sus sospechas. Alejandra y el doctor no solo eran cómplices en algo turbio, sino que mantenían una relación que iba más allá de lo profesional. Regresó al edificio corporativo justo a tiempo para ver a doña Guadalupe salir de una reunión. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y tristeza. ¿Qué sucedió?, preguntó Martín. Me han despedido, respondió ella con voz tensa. Alejandra convenció al consejo de que el programa de inserción laboral es costoso e ineficiente. Martín sintió que la sangre le hervía. No puede hacer eso. El programa ha ayudado a decenas de jóvenes como yo. Puede y lo hizo, respondió doña Guadalupe con amargura. A partir de la próxima semana, el Centro Comunitario Esperanza dejará de recibir financiamiento de Vega Corporativo. Martín apretó los puños frustrado. La situación empeoraba por momentos. Vi algo esta mañana, dijo en voz baja, relatándole su seguimiento a Alejandra. Doña Guadalupe escuchó con atención, su expresión tornándose cada vez más sombría. Esto confirma nuestras sospechas, dijo finalmente. Pero seguimos sin pruebas concretas. En ese momento el teléfono de doña Guadalupe sonó nuevamente. Era Lorena, la enfermera. Tras una breve conversación, doña Guadalupe miró a Martín con urgencia. Don Humberto quiere vernos, anunció. Ha comenzado a sospechar. La mansión Vega se alzaba imponente sobre las colinas de San Pedro Garza García, un monumento al poder y la riqueza de quien la habitaba. Sin embargo, para Martín, que la contemplaba desde el asiento del copiloto del modesto sedán de doña Guadalupe, la construcción parecía más una fortaleza que un hogar. ¿Cómo entraremos sin que nos vean?, preguntó, consciente de que Alejandra había prohibido expresamente las visitas a su padre. Por la puerta de servicio, respondió doña Guadalupe con una sonrisa conocedora. Trabajé muchos años en esta casa, conozco cada rincón mejor que la propia Alejandra. Siguiendo las instrucciones de Lorena, la enfermera, estacionaron a 2 cuadras y caminaron hasta la parte trasera de la propiedad. La enfermera los esperaba junto a una pequeña puerta semioculta entre la vegetación. «Tienen 15 minutos», susurró Lorena, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y manos firmes. Alejandra salió a una junta, pero podría regresar en cualquier momento. Los guió a través de pasillos secundarios hasta la habitación principal. El contraste con el resto de la mansión era impactante. Mientras las otras estancias resplandecían de lujo y buen gusto, la habitación de don Humberto tenía un aire hospitalario,
con monitores, sueros y medicamentos cuidadosamente organizados. Don Humberto yacía en la cama, visiblemente más delgado que en las fotografías recientes que aparecían en las revistas de negocios. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, mantenían un brillo de lucidez que sorprendió a Martín. Guadalupe, la voz del empresario, era apenas un susurro. Sabía que vendrías. Doña Guadalupe se acercó y tomó su mano con afecto genuino. Siempre cumplo mis promesas, Humberto. Don Humberto desvió su mirada hacia Martín, estudiándolo con curiosidad. ¿Y este joven? Martín Juárez, señor, se presentó el muchacho acercándose. Trabajo en el mantenimiento de su edificio. Una sonrisa débil se dibujó en los labios del empresario. Un espía en mi propia empresa. Ingenioso, Guadalupe. No fue planeado, aclaró ella. Pero Martín ha sido clave para descubrir lo que está sucediendo. Don Humberto intentó incorporarse, pero un súbito mareo lo obligó a recostarse nuevamente. Mi hija, comenzó con una mezcla de dolor y rabia contenida. Mi propia hija está envenenándome. Martín y doña Guadalupe intercambiaron miradas sombrías. Escuchar la confirmación de sus sospechas, directamente de la boca de la víctima, hacía que la situación fuera aún más perturbadora. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó doña Guadalupe. Hace 3 noches fingí estar dormido cuando Alejandra y ese supuesto médico entraron a mi habitación, explicó don Humberto, cada palabra un esfuerzo visible. Los escuché hablar sobre ajustar las dosis y mantenerme controlado. Mencionaron algo sobre unos documentos que debo firmar la próxima semana. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Desde entonces he estado fingiendo tomar las medicinas. Lorena me ayuda a esconderlas, continuó. Mi mente está comenzando a aclararse, pero aún tengo episodios confusos. Sea lo que sea que me han estado dando, sigue en mi sistema. Lorena, que vigilaba la puerta, se acercó con expresión preocupada. Hemos enviado muestras de sangre a un laboratorio independiente, informó. Pero tardarán al menos una semana en darnos resultados detallados, y me preocupa que Alejandra intercepte el informe. No tenemos una semana. La voz de don Humberto adquirió momentáneamente la firmeza que lo había caracterizado en los negocios. Si lo que escuché es cierto, Alejandra planea hacerme firmar documentos que le transferirían el control total de mis empresas. Necesitamos pruebas concretas, intervino Martín. Algo que demuestre sin lugar a dudas lo que está haciendo. Ya tengo algo, dijo Lorena sacando de su bolsillo un pequeño frasco vacío. Lo encontré entre los desechos médicos. Tiene residuos de lo que le han estado administrando. Doña Guadalupe tomó el frasco con cuidado. Conozco a un farmacéutico que podría analizarlo discretamente, dijo. Es un viejo amigo que me debe algunos favores. También tenemos esto, añadió Lorena mostrándoles su teléfono. He estado grabando en secreto algunas conversaciones entre Alejandra y el doctor Mendoza. Reprodujo un breve fragmento donde se escuchaba claramente la voz de Alejandra. Necesito que esté lo suficientemente sedado para no resistirse, pero consciente para firmar. ¿Entiendes lo delicado del equilibrio, Ricardo? Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frialdad calculadora en la voz de Alejandra era aterradora. Cuidado, advirtió don Humberto, su rostro ensombreciéndose. Mi hija no es solo inteligente, es despiadada. Si descubre lo que estamos haciendo. No necesitó terminar la frase. Todos entendían las implicaciones. ¿Por qué?, preguntó Martín de repente. ¿Por qué su propia hija haría algo así? Don Humberto cerró los ojos, como si la pregunta le causara un dolor físico. Porque la construí a mi imagen y semejanza, respondió con amargura. Le enseñé que el poder es lo único que importa, que los sentimientos son debilidades, que el fin justifica los medios. La moldeé para ser mi sucesora perfecta, sin comprender que también estaba creando a mi perfecta destructora. Un silencio pesado inundó la habitación. Lorena, que seguía vigilando la puerta, los interrumpió con urgencia. Alejandra acaba de llegar. Tienen que irse. Ahora Pasmon. Doña Guadalupe apretó la mano de don Humberto. Volveremos con ayuda, prometió.
Resiste. Una cosa más. Don Humberto hizo un esfuerzo por mantener la compostura. En mi despacho, detrás del cuadro de Uas Toledo, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de Carmen, mi esposa. Dentro hay documentos que protegerán el control de mis empresas. Necesito que los recuperen. Lorena los condujo rápidamente por un pasillo de servicio hasta una puerta lateral. Salieron justo cuando escucharon la voz de Alejandra llamando a la enfermera desde el vestíbulo principal. De regreso en el auto, Martín y doña Guadalupe procesaban en silencio lo ocurrido. ¿Cómo recuperaremos esos documentos?, preguntó finalmente Martín. La mansión está vigilada día y noche. Tendremos que ser creativos, respondió doña Guadalupe con una determinación que Martín nunca había visto en ella. Y rápidos. Al día siguiente, Martín se presentó a trabajar como de costumbre. Mientras limpiaba los ventanales del piso ejecutivo, observó a Alejandra presidiendo otra reunión. Su lenguaje corporal irradiaba confianza absoluta. Era evidente que se sentía cada vez más cerca de su objetivo. Durante su descanso, Martín se dirigió a la cafetería del edificio. Para su sorpresa, encontró a Alejandra sentada sola en una mesa apartada, revisando documentos mientras tomaba un café. Sin pensarlo demasiado, se acercó a limpiar una mesa cercana, intentando captar fragmentos de la conversación telefónica que ella mantenía. «Los papeles estarán listos el viernes», decía Alejandra en voz baja. «Necesito que traigas la dosis especial. Quiero que esté particularmente dócil para la firma». Martín sintió que su corazón se aceleraba. El viernes significaba que tenían apenas 3 días para actuar. Continuó limpiando, moviéndose lentamente para escuchar más. «Por supuesto que estará en condiciones de firmar», continuó Alejandra con irritación. «Me he asegurado de que los episodios de lucidez coincidan con nuestras necesidades». En ese momento, Alejandra levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Martín. El joven sintió un escalofrío. Había algo depredador en aquella mirada. «¿Necesitas algo?», preguntó ella con tono cortante. «No, señorita Vega», respondió Martín bajando la mirada. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «Pues hazlo. En otro lugar», ordenó ella cerrando bruscamente su carpeta de documentos. Martín se alejó consciente de que había llamado la atención de Alejandra. Eso podría complicar sus planes. Esa tarde, doña Guadalupe lo recogió al terminar su turno. En el auto, le mostró un pequeño frasco con un líquido transparente. «Mi amigo farmacéutico analizó la muestra», explicó con expresión grave. «Es una combinación de sedantes y sustancias que afectan la memoria y la capacidad cognitiva. Prolongada en el tiempo, esta mezcla podría causar daños permanentes en el sistema nervioso». Martín apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. «Tenemos que hacer algo, ya que lo haremos», aseguró doña Guadalupe. «He elaborado un plan para entrar a la mansión y recuperar los documentos, pero es arriesgado». Mientras se dirigían al modesto departamento de doña Guadalupe, no notaron el auto negro que los seguía a distancia. En el departamento, Lorena los esperaba con noticias preocupantes. «Alejandra ha despedido a 2 guardias que me permitían entrar y salir sin registrarme», informó. «Y ha contratado enfermeras adicionales que me vigilan constantemente. Sospecha algo». «¿Cómo está don Humberto?», preguntó Martín. «Mejor desde que dejó de tomar las medicinas adulteradas», respondió Lorena. «Pero aún tiene episodios de confusión, y Alejandra ha comenzado a administrarle personalmente inyecciones nocturnas, supuestamente para ayudarlo a dormir». «¿Cuándo es la próxima?», preguntó doña Guadalupe. «Esta noche a las 10», respondió Lorena. «Después Alejandra suele salir a encontrarse con el doctor Mendoza en su apartamento. Es nuestra única ventana de oportunidad». Comenzaron a elaborar un plan detallado. Martín ingresaría a la mansión haciéndose pasar por personal de mantenimiento nocturno con credenciales falsas que Lorena había conseguido. Doña Guadalupe esperaría en el auto, lista para una salida rápida. Lorena distraería a las otras enfermeras con una falsa emergencia en otra ala de la mansión. Lo que no sabían era que,
En ese preciso momento, Alejandra revisaba las grabaciones de seguridad del edificio corporativo. Las cámaras habían captado a Martín prestando demasiada atención a sus conversaciones. Con creciente suspicacia, ordenó una investigación sobre el joven empleado de mantenimiento. Horas más tarde, mientras ultimaban los detalles de su plan, el teléfono de Lorena sonó. Su rostro palideció al escuchar el mensaje. Alejandra ha adelantado sus planes, informó con voz temblorosa. La firma de los documentos será mañana por la mañana. Ha convocado a notarios y testigos a las 9 a.m. No estamos listos, murmuró doña Guadalupe visiblemente preocupada. Tendremos que estarlo, respondió Martín con determinación. No hay otra opción. En ese momento, alguien llamó a la puerta con insistencia. Los tres se miraron con alarma. Nadie esperaba visitas. Martín se acercó cautelosamente y miró por la mirilla. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Dos hombres corpulentos con trajes oscuros, claramente guardaespaldas profesionales. ¿Quiénes son?, preguntó con voz controlada. Seguridad de Vega Corporativo, respondió una voz grave. Tenemos un mensaje de la señorita Alejandra Vega para Martín Juárez. El corazón de Martín latía desbocado mientras intercambiaba miradas de pánico con doña Guadalupe y Lorena. Los golpes en la puerta se intensificaron. Sabemos que está ahí, señor Juárez, insistió la voz. La señorita Vega solo quiere hablar con usted. Doña Guadalupe se acercó a Martín y le susurró. Ve a la habitación del fondo. Hay una escalera de incendios. Yo los distraeré. No puedo dejarlas, protestó él. Tienes que hacerlo. La firmeza en la voz de doña Guadalupe no admitía réplica. Eres nuestra única esperanza para ayudar a Humberto. Lorena y yo estaremos bien. Tras un momento de duda, Martín asintió y se dirigió silenciosamente hacia la habitación indicada. Escuchó a doña Guadalupe abrir la puerta y comenzar a hablar, con voz calmada. Buenas noches, caballeros. ¿En qué puedo ayudarlos? Buscamos a Martín Juárez, respondió uno de los hombres. Sabemos que está aquí. Me temo que están equivocados, respondió ella con aplomo. Vivo sola. Mientras, doña Guadalupe seguía dialogando. Martín descendió por la escalera de incendios hasta el callejón trasero. La noche era fresca y el cielo estaba cubierto de nubes que ocultaban la luna, proporcionándole algo de cobertura adicional. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la avenida principal. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si Alejandra había enviado hombres a buscarlo, significaba que lo había identificado como una amenaza. Su plan original estaba comprometido. Necesitaba un nuevo enfoque y rápido. Tomó un taxi hacia el único lugar donde pensó que podría estar seguro. El Centro Comunitario Esperanza. Aunque Vega Corporativo había retirado su financiamiento, el centro seguía funcionando gracias a otras donaciones menores. Allí conocía cada rincón y contaba con la lealtad de los residentes, muchos de los cuales habían sido rescatados de las calles como él. Al llegar encontró a Sergio, el guardia nocturno, un hombre mayor que había sido boxeador en su juventud. Martín, muchacho, ¿qué haces aquí a estas horas?, preguntó con genuina preocupación. Necesito refugio. Sergio, respondió Martín aún agitado. Gente peligrosa me está buscando. Sergio, sin hacer más preguntas, lo condujo a una pequeña habitación en el sótano que solían usar como almacén. Nadie te encontrará aquí, aseguró. ¿Necesitas que avise a alguien? Martín dudó. No tenía forma de saber si doña Guadalupe y Lorena estaban bien y temía poner en peligro a cualquiera que contactara. No por ahora, decidió finalmente, pero estaré atento a mi teléfono. Una vez solo, Martín se dejó caer en una silla desvencijada. La situación era desesperada. Mañana a las 9 a.m., don Humberto firmaría documentos bajo coerción que le darían a Alejandra control total sobre sus empresas. No tenían las pruebas suficientes para detenerla legalmente, y ahora él estaba escondido como un fugitivo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estamos bien. Sigue el plan B. Contacto a las 6 a.m. Doña
Guadalupe estaba a salvo, al menos por ahora. Pero ¿qué plan B? No habían discutido alternativas. Martín pasó las siguientes horas en un sueño intranquilo, despertando sobresaltado ante cualquier ruido. A las 6 a.m. en punto, su teléfono sonó. ¿Martín? La voz de doña Guadalupe sonaba tensa pero decidida. Escucha con atención. No tenemos mucho tiempo. ¿Están bien?, preguntó él de inmediato. Sí. Los hombres de Alejandra se fueron después de registrar mi apartamento. No encontraron nada comprometedor, pero estoy segura de que me están vigilando. ¿Y Lorena? Ha vuelto a la mansión. Alejandra no sospecha de ella, al menos no todavía. Ahora escucha el plan. Durante los siguientes minutos, doña Guadalupe le explicó una estrategia arriesgada, pero potencialmente efectiva. En lugar de intentar recuperar los documentos de la caja fuerte, cambiarían de enfoque. Alejandra había organizado un evento mediático para la firma. Había invitado a prensa seleccionada para documentar el traspaso voluntario de don Humberto a su hija. Usaremos su propia estrategia en su contra, explicó doña Guadalupe. Si van a hacer esto público, nosotros también. El plan era simple pero audaz. Martín se infiltraría en el evento haciéndose pasar por asistente de uno de los camarógrafos. Lorena, mientras tanto, habría ayudado a don Humberto a esconder un pequeño dispositivo grabador en su ropa. En el momento crítico, cuando los notarios pidieran a don Humberto confirmar que actuaba voluntariamente, él revelaría la verdad ante todos los presentes y las cámaras. ¿Y si don Humberto no está lo suficientemente lúcido?, preguntó Martín, consciente de los riesgos. Lorena ha estado ocultando su medicación durante 3 días, respondió doña Guadalupe. Dice que está más claro que nunca. Además, tenemos un plan de respaldo. Le explicó que había contactado a un antiguo amigo, el licenciado Eduardo Miranda, quien había trabajado como asesor legal de don Humberto durante años antes de ser despedido por Alejandra. Miranda traería consigo documentos que cuestionarían la capacidad mental de don Humberto para firmar cualquier traspaso, junto con una orden temporal para realizar un examen médico independiente. No podrá bloquear todo, pero creará suficiente confusión para ganar tiempo, explicó. A las 8:30 a.m., Martín ya estaba en posición. Vestido con ropa oscura y una gorra, se mezcló con el equipo técnico de Televisa, que instalaba equipos en el salón principal de la mansión Vega. Nadie cuestionó su presencia. En estos eventos siempre había asistentes y ayudantes anónimos, corriendo de un lado a otro. Desde su posición cerca de la entrada principal, pudo observar los preparativos. El notario, un hombre de aspecto solemne, revisaba documentos junto a 2 testigos. Varios ejecutivos de Vega Corporativo conversaban en pequeños grupos, algunos con expresiones tensas, otros claramente complacidos con el cambio de liderazgo. Las 8:45 a.m., Alejandra hizo su entrada. Vestía un traje sastre azul marino que irradiaba autoridad y profesionalismo. Su rostro mostraba la confianza de quien sabe que la victoria está al alcance de la mano. Tras ella, el doctor Mendoza la seguía, como una sombra. A las 8:50 a.m. las puertas del estudio de don Humberto se abrieron. El empresario apareció en una silla de ruedas empujada por Lorena. Su aspecto era frágil pero digno. Vestía un traje impecable que colgaba ligeramente de su cuerpo adelgazado. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo que Martín no había visto antes. Lorena posicionó la silla de ruedas junto a la gran mesa de caoba donde estaban dispuestos los documentos. Alejandra se acercó a su padre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días, papá», dijo con voz proyectada para que todos escucharan. «¿Cómo te sientes hoy?» «Sorprendentemente lúcido», respondió don Humberto con un tono que hizo que la sonrisa de Alejandra vacilara por un instante. A las 9 a.m. en punto, el notario se acercó a la mesa y comenzó las formalidades. Las cámaras grababan cada momento. El notario explicó la naturaleza de los documentos, un traspaso completo de acciones, propiedades y control ejecutivo de todas las empresas Vega a Alejandra Vega Montero.
Don Humberto, dijo el notario, o con voz solemne, ¿entiende usted la naturaleza de estos documentos y actúa voluntariamente al firmarlos? El momento crucial había llegado. Martín contuvo la respiración. Todo dependía de la capacidad de don Humberto para mantenerse coherente. El empresario miró directamente a la cámara principal y con voz clara y firme declaró: no solo no actúo voluntariamente, sino que acuso formalmente a mi hija, Alejandra Vega, de administrarme sustancias psicoactivas sin mi consentimiento, con el fin de incapacitarme y apoderarse de mis empresas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las cámaras, que debían haber captado un simple traspaso de poder, estaban documentando ahora una acusación explosiva. Alejandra reaccionó con rapidez, inclinándose hacia su padre con gesto preocupado. «Papá, estás confundido», dijo con voz controlada pero tensa. «Es exactamente de estos episodios de los que hemos hablado con los médicos. No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo», respondió don Humberto, su voz ganando fuerza. «Y tengo pruebas». En ese momento, Lorena extrajo de su bolsillo un pequeño dispositivo y lo conectó a los altavoces del salón. La voz de Alejandra, clara e inconfundible, llenó la habitación. «La dosis debe ser exacta. Necesito que esté lo suficientemente sedado para no resistirse, pero consciente para firmar. Después, podemos aumentarla. Ya no importará». El rostro de Alejandra perdió todo color. Sus ojos buscaron frenéticamente al doctor Mendoza, quien ya retrocedía discretamente hacia la salida. Esto es una falsificación», balbuceó. «Una conspiración para desacreditarme». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró el licenciado Miranda, seguido por doña Guadalupe. El abogado se dirigió directamente al notario. «Como representante legal de don Humberto Vega, presento una petición formal para suspender cualquier firma o traspaso hasta que se realice una evaluación médica independiente de mi cliente». Alejandra, recuperando parcialmente la compostura, contraatacó. «Su representante legal. Mi padre despidió al licenciado Miranda hace meses. En realidad», intervino don Humberto, «nunca firmé esa orden de despido, otra de las muchas falsificaciones que has orquestado, hija mía». Los periodistas presentes captaban ávidamente cada palabra, cada gesto. Lo que debía haber sido una simple nota empresarial se estaba convirtiendo en el escándalo del año. En medio del caos, Martín observó cómo el doctor Mendoza intentaba escabullirse discretamente. Sin pensarlo dos veces, se interpuso en su camino. «¿A dónde va, doctor?», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos. «¿No quiere explicar qué sustancias ha estado administrando a don Humberto?». El médico palideció, atrapado en el centro de atención. Todos los ojos se volvieron hacia él. Yo solo seguía indicaciones médicas», tartamudeó, lanzando una mirada acusadora hacia Alejandra. Fue el momento exacto que doña Guadalupe necesitaba. Avanzó hacia el centro de la sala y habló con voz clara. «Tenemos los resultados del análisis toxicológico de las sustancias administradas a don Humberto», anunció, sosteniendo un sobre. «Una mezcla de sedantes, ansiolíticos y sustancias que afectan la memoria y la cognición, administradas sistemáticamente durante meses». El caos se desató por completo. Los ejecutivos murmuraban entre sí, los periodistas hacían preguntas a gritos. El notario recogía apresuradamente sus documentos, declarando que no podía proceder bajo estas circunstancias. Y en medio de todo, Alejandra permanecía inmóvil, su rostro una máscara de furia y cálculo. Sus ojos se encontraron con los de Martín a través de la sala. No había reconocimiento, solo una promesa silenciosa de venganza. Don Humberto, observando la escena desde su silla de ruedas, experimentó una mezcla de triunfo y profunda tristeza. Había evitado ser despojado de todo lo que había construido, pero a un precio terrible. La confirmación definitiva de que su propia hija, a quien había criado para continuar su legado, había intentado destruirlo. Mientras los guardias de 1900 seguridad, ahora inseguros de a quién debían obedecer,
Miraban alternativamente a don Humberto y a Alejandra. El empresario tomó una decisión. «Señoras y señores», declaró con la autoridad que lo había caracterizado toda su vida, «esta reunión ha terminado. Licenciado Miranda, prepare los documentos necesarios para revocar cualquier poder que mi hija pudiera tener en mis empresas y contacte a las autoridades». Por primera vez Alejandra mostró verdadero pánico. «No puedes hacerme esto», dijo en voz baja, acercándose a su padre. «Soy tu hija, tu sangre, y ese es el único motivo por el que no te denunciaré por intento de asesinato», respondió don Humberto, su voz mezclando firmeza y dolor. «Pero nunca más te acercarás a mis empresas, ni a mí». Mientras Lorena empujaba la silla de ruedas de don Humberto fuera de la sala, Martín se acercó discretamente a doña Guadalupe. «¿Realmente tenemos los resultados toxicológicos?», susurró. Ella sonrió con astucia. «Los tendremos. Lo importante era ganar tiempo y exponer la verdad ante testigos. Ahora nadie podrá ocultarla». En la confusión subsiguiente, nadie notó cómo el doctor Mendoza desaparecía por una puerta lateral, ni cómo Alejandra, con movimientos calculados, guardaba su teléfono tras enviar un mensaje urgente. Horas más tarde, en la biblioteca de la mansión, don Humberto recibía a sus salvadores. Su rostro mostraba agotamiento, pero también determinación renovada. «Les debo mi vida», dijo simplemente, «y mucho más que eso». Martín, aún procesando los eventos del día, miró alrededor con cierta incomodidad. Nunca había estado en un lugar tan lujoso y ciertamente nunca había sido tratado como un igual por alguien del estatus de don Humberto. «Solo hicimos lo correcto», respondió con sencillez. «Lo correcto», repitió don Humberto con una sonrisa cansada. «Algo que yo olvidé hace mucho tiempo, obsesionado con construir un imperio a costa de todo, incluso de mi propia hija». La noticia estalló como una bomba en los círculos empresariales de México. Los titulares eran espectaculares. «Heredera de imperio empresarial acusada de envenenar a su padre. Drama familiar en la cúspide del poder. El Águila de Monterrey se salva de las garras de su propia cría». Las acciones de Vega Corporativo cayeron casi un 10% en las primeras horas tras el escándalo. 3 días después del fallido intento de traspaso, don Humberto se instaló temporalmente en una suite del Hospital Ángeles, donde un equipo médico independiente confirmó la presencia de sustancias psicoactivas en su organismo. El tratamiento de desintoxicación sería largo, pero los médicos eran optimistas. No parecía haber daño permanente. Martín se había convertido, sin buscarlo, en una especie de asistente personal del empresario. Don Humberto, impresionado por la inteligencia y lealtad del joven, insistió en mantenerlo cerca. Le había proporcionado un pequeño apartamento cerca del hospital y le pidió que lo ayudara con tareas sencillas mientras se recuperaba. Aquella mañana Martín organizaba correspondencia en la habitación hospitalaria cuando don Humberto le hizo una pregunta inesperada. «¿Por qué me ayudaste, muchacho? No me debías nada. De hecho, hombres como yo son los que construyen sistemas que marginan a jóvenes como tú». Martín dejó los papeles y consideró la pregunta con seriedad. «Porque era lo correcto», respondió finalmente, «y porque doña Guadalupe me enseñó que nuestra humanidad no depende de nuestra cuenta bancaria». Don Humberto asintió pensativo. «Sabia mujer», comentó. «Siempre lo fue, incluso cuando trabajaba para mí y yo era demasiado arrogante para escucharla». En ese momento, doña Guadalupe entró en la habitación. Desde los eventos en la mansión, había asumido un papel fundamental en la reorganización de los asuntos personales de don Humberto. A petición del empresario, había tomado una licencia del centro comunitario para dedicarse a tiempo completo a ayudarlo en su recuperación y en la reestructuración de sus empresas. «Tenemos noticias», anunció, su rostro reflejando preocupación. «Alejandra ha desaparecido». Don Humberto se enderezó en su cama hospitalaria. «¿Qué quieres decir con desaparecido?» «No se ha presentado a las citaciones legales. Su apartamento está vacío, sus cuentas bancarias mexicanas intactas.
El licenciado Miranda sospecha que tenía cuentas en el extranjero que no conocíamos. Don Humberto cerró los ojos un momento. A pesar de todo lo sucedido, Martín pudo ver el dolor de un padre en su rostro. ¿Y el médico, Mendoza? También desaparecido, confirmó doña Guadalupe. Pero hay algo más inquietante. Los resultados toxicológicos detallados finalmente llegaron. Extendió una carpeta hacia don Humberto. La combinación de sustancias era sofisticada y poco común, no algo que un médico general como Mendoza pudiera formular por su cuenta. Tenía cómplices, concluyó don Humberto revisando los documentos con el ceño fruncido. O alguien más poderoso detrás, sugirió Martín. Los tres intercambiaron miradas preocupadas. La situación, que parecía resuelta, adquiría nuevas y perturbadoras dimensiones. Hay otra cosa, añadió doña Guadalupe, dudando un momento antes de continuar. El consejo directivo está inquieto. Algunos miembros cuestionan tu capacidad para retomar el control después de lo sucedido. Están considerando una moción de no confianza. Don Humberto emitió una risa seca, sin humor. Por supuesto que lo están. Buitres esperando para descuartizar lo que construí. Miró a doña Guadalupe con intensidad. ¿Quién lidera? La oposición. Ricardo Fuentes, el mentor de Alejandra, murmuró don Humberto. Interesante. Martín observaba el intercambio, impresionado por la rapidez con que don Humberto procesaba la información a pesar de su estado físico aún debilitado. La mente del empresario claramente funcionaba a plena capacidad. «Necesito salir de aquí», declaró don Humberto, intentando incorporarse. «Tengo que presentarme ante el consejo, demostrarles que sigo siendo el mismo. Los médicos recomiendan al menos una semana más de observación», protestó doña Guadalupe. «No tenemos una semana», respondió él con firmeza. «Si pierdo el control del consejo, todo habrá sido en vano». Tras una acalorada discusión llegaron a un compromiso. Don Humberto permanecería en el hospital 2 días más, pero se organizaría una videoconferencia con el consejo directivo. Para esa misma tarde, mientras doña Guadalupe hacía los arreglos necesarios, Martín ayudaba a don Humberto a prepararse. Le sorprendió ver al empresario revisando meticulosamente documentos financieros, haciendo anotaciones con mano firme, memorizando cifras y proyecciones. «Debo estar completamente preparado», explicó don Humberto al notar su mirada. «Mostrar cualquier debilidad sería desastroso. ¿Por qué no simplemente vende todo y se retira?», preguntó Martín con franqueza. «Tiene suficiente dinero para varias vidas». Don Humberto lo miró con sorpresa, luego con una sonrisa cansada. «Una pregunta sensata». Dejó los papeles y observó por la ventana el perfil urbano de Monterrey. «¿Sabes? Mi padre fue albañil. Trabajó toda su vida para otros, construyendo casas que nunca podría permitirse. Me prometí que yo sería diferente, que construiría algo propio, algo que nadie pudiera quitarme». Hizo una pausa. «La ironía es que mi propia hija casi lo logra, pero ahora tiene la oportunidad de elegir de nuevo», señaló Martín. Don Humberto lo miró con curiosidad renovada. «Eres más sabio de lo que aparentas, muchacho. Tienes razón, por supuesto. Tengo una oportunidad que pocos reciben, la de reconstruir no solo mi imperio, sino mi vida». La videoconferencia con el consejo directivo fue tensa pero exitosa. Don Humberto demostró un dominio absoluto de la situación financiera de la empresa. Respondió a preguntas difíciles con la agudeza que lo caracterizaba y presentó un plan claro para gestionar la crisis mediática. Al finalizar, incluso Ricardo Fuentes tuvo que reconocer a regañadientes que el fundador seguía siendo la persona más capacitada para liderar Vega Corporativo. Esa noche, agotado pero satisfecho, don Humberto tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que tras su recuperación completa, dividiría su tiempo entre la empresa y el Centro Comunitario Esperanza, al que donaría una suma considerable para expandir sus programas. «Quiero conocer más jóvenes como Martín», explicó. «Personas con valor y principios que no se dejan corromper por el poder o el dinero». Doña Guadalupe, visiblemente emocionada, apretó su mano con afecto.
Siempre supe que había un buen hombre detrás del Águila de Monterrey, dijo con momosens suavidad. La recuperación de don Humberto progresaba mejor de lo esperado. A medida que las sustancias tóxicas abandonaban su sistema, su mente recuperaba toda su agudeza y su cuerpo comenzaba a responder adecuadamente. Los médicos, inicialmente conservadores en sus pronósticos, ahora hablaban de una recuperación completa. Una semana después, don Humberto recibió el alta hospitalaria. Contra todo pronóstico, decidió no regresar a su mansión. Demasiados recuerdos, explicó. Algunos buenos, muchos amargos. En su lugar se instaló temporalmente en un penthouse en el centro de Monterrey, con vistas panorámicas a la ciudad que había sido testigo de su ascenso, caída y renacimiento. Insistió en que Martín ocupara uno de los dormitorios del espacioso apartamento, para tenerlo cerca, según dijo, aunque Martín sospechaba que también era una forma de agradecimiento. Mientras don Humberto retomaba gradualmente el control de sus empresas, Martín regresó a sus estudios, abandonados años atrás cuando la vida en las calles se volvió su única realidad. Con el apoyo financiero del empresario, se matriculó en ingeniería empresarial, descubriendo un talento natural para los negocios que sorprendió a todos, incluido él mismo. Por las noches, don Humberto y Martín a menudo conversaban sobre los eventos del día. El joven aportaba una perspectiva fresca que el empresario veterano encontraba invaluable. «Ves cosas que yo no veo», le dijo una noche don Humberto. «Conexiones que yo paso por alto, enfrascado en viejos hábitos de mi entonces pensamiento». Martín se había convertido en mucho más que un protegido. Era un confidente, alguien en quien don Humberto podía confiar sin reservas, en un mundo donde la traición había venido de quien menos esperaba. Una tarde, mientras revisaban propuestas para la reestructuración de la división tecnológica de Vega Corporativo, doña Guadalupe entró con expresión preocupada. «Encontraron a Ricardo Mendoza», anunció sin preámbulos. Don Humberto dejó los documentos que estaba revisando. «¿Dónde?» «En un hotel de Cancún. Estaba preparándose para tomar un vuelo a Sudamérica. Está bajo custodia». «Sí, pero...» Doña Guadalupe dudó. «Está hablando. Mucho. Dice tener información sobre una conspiración más amplia». Don Humberto y Martín intercambiaron miradas. La sensación de que Alejandra no había actuado sola cobraba fuerza. «Quiere un trato», continuó doña Guadalupe. «Inmunidad a cambio de nombres, fechas, detalles». «¿Qué dice el licenciado?» «¿Miranda?», preguntó don Humberto. «Que deberíamos escucharlo, que podría haber más en juego de lo que imaginamos». Don Humberto se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el atardecer de Monterrey. Cuando se volvió, su rostro mostraba una determinación férrea. «Organiza una reunión. Quiero escuchar lo que tiene que decir este traidor». 2 días después, en una sala de conferencias anónima de un hotel discreto, don Humberto, Martín y doña Guadalupe se encontraban frente a Ricardo Mendoza. El médico, visiblemente nervioso, estaba flanqueado por su abogado y el licenciado Miranda. «Habla», ordenó don Humberto sin preámbulos, «y más te vale que sea convincente». Mendoza tragó saliva y comenzó su relato. Según él, Alejandra no era la mente maestra del plan. Era solo una pieza en un juego mayor, orquestado por un antiguo rival de don Humberto, Gabriel Morales, fundador de Corporación Altamira y su competidor más encarnizado durante décadas. Morales se acercó a Alejandra hace 3 años, explicó Mendoza. Alimentó sus resentimientos, le ofreció apoyo, la convenció de que merecía más reconocimiento. Lentamente, fue moldeándola hasta convertirla en un arma contra usted. Don Humberto escuchaba con expresión impasible, pero Martín podía ver la tensión en sus mandíbulas apretadas. El plan original era más sutil, continuó Mendoza. Alejandra debía ganar gradualmente más poder en la empresa, mientras usted era marginado lentamente. Pero ella se impacientó. Quería resultados más rápidos. Fue entonces cuando me involucró. «¿Por qué aceptaste?»,
preguntó doña Guadalupe con evidente desprecio. Mendoza bajó la mirada. Por ambición, y estaba enamorado de ella, o eso creía. ¿Y ahora?, inquirió don Humberto. Ahora sé que solo me utilizó. Cuando las cosas se complicaron, me abandonó sin dudarlo. Tenía pasajes para huir sola, sin mí. Me dejó como el chivo expiatorio. A medida que Mendoza desentrañaba los detalles de la conspiración, se revelaba un plan de una complejidad y maldad que superaba lo que habían imaginado. Morales no solo quería controlar Vega Corporativo, quería destruir completamente el legado de don Humberto y absorber sus empresas a precio de saldo. ¿Tienes pruebas de todo esto?, exigió el licenciado Miranda. Mendoza asintió lentamente. Grabaciones, correos electrónicos, documentos. Lo guardé todo, como seguro. Al finalizar la reunión, don Humberto permanecía en silencio, procesando toda la información. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el acero. «Prepara una demanda contra Morales», ordenó a Miranda. «Utiliza todo lo que tenemos. Quiero que pague por cada minuto de sufrimiento que me causó». «¿Y Alejandra?», preguntó doña Guadalupe con suavidad. El rostro de don Humberto se contrajo brevemente con dolor. «Mi hija ha tomado sus decisiones», respondió después de una pausa. «Ahora deberá afrontar las consecuencias». Mientras salían del hotel, Martín observó a don Humberto con preocupación. El empresario parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «¿Está bien?», preguntó con cautela. Don Humberto le dirigió una mirada cansada. «No, muchacho, no estoy». «Bien, acabo de confirmar que he fallado no solo como empresario, al no ver la conspiración, sino como padre, al criar a una hija capaz de traicionarme así». «No fue su culpa», intentó consolarlo Martín. «Lo fue», contradijo don Humberto. «La formé a mi imagen. Fría, calculadora, dispuesta a todo por el éxito. Nunca le enseñé que hay cosas más importantes que el poder. Valores como los que tú demuestras cada día». En ese momento, el teléfono de doña Guadalupe sonó. Su expresión al atender la llamada alertó inmediatamente a los otros dos. «¿Qué sucede?», preguntó don Humberto cuando ella colgó. «Han localizado a Alejandra», respondió con voz tensa. «Está en Monterrey y quiere hablar contigo». El Centro Comunitario Esperanza, con sus paredes de colores desgastados y su modesto mobiliario, parecía un lugar improbable para una reunión entre titanes empresariales. Sin embargo, fue el sitio que Alejandra Vega eligió para encontrarse con su padre. «Es una trampa», insistió el licenciado Miranda por enésima vez mientras don Humberto se preparaba para la reunión. Alejandra podría estar trabajando para Morales todavía. Podrían estar planeando algo. O podría estar buscando reconciliación, sugirió doña Guadalupe, siempre dispuesta a ver el lado más humano de cada situación. Don Humberto, ajustándose la corbata frente al espejo, no expresó opinión. Su rostro, más recuperado tras semanas de descanso adecuado y alimentación apropiada, permanecía impasible. «No iré solo», dijo finalmente. «Martín vendrá conmigo». El joven, que observaba la escena desde un rincón del penthouse, se sobresaltó. «¿Yo? ¿Por qué yo?». Don Humberto se volvió hacia él con una mirada penetrante. «Porque tienes algo que ni yo, ni Guadalupe, ni Miranda poseemos, la capacidad de ver a través de las máscaras. Viste a Alejandra por lo que era cuando todos estábamos ciegos. Necesito esos ojos conmigo hoy». Martín asintió, comprendiendo la gravedad de la responsabilidad que se le confiaba. Una hora más tarde, el lujoso vehículo de don Humberto, conducido por un chofer de confianza, se detenía frente al centro comunitario. A pesar de las protestas de Miranda, don Humberto había insistido en que no hubiera seguridad visible. «Si mi hija quiere hacerme daño, una docena de guardaespaldas no lo impedirá», había razonado. Al entrar al edificio fueron recibidos por Carmen, la subdirectora del centro en ausencia de doña Guadalupe. Los condujo hasta una pequeña sala de reuniones en la parte trasera, lejos de las áreas comunes donde los jóvenes residentes realizaban sus actividades diarias. «La señorita Vega llegó hace media hora», informó Carmen en voz baja.
No ha querido agua ni café. Solo ha estado sentada ahí, esperando. Cuando don Humberto abrió la puerta, Martín observó atentamente la reacción de Alejandra. La mujer que se levantó para recibirlos era casi irreconocible. La Tzomdu, ejecutiva impecable y segura de sí misma, había desaparecido. En su lugar estaba una figura más delgada, con ojeras marcadas y cabello recogido, sin el habitual estilo profesional. Vestía ropa sencilla, casi anónima. Jeans, una blusa blanca, zapatos planos. «Papá», saludó con voz queda. Don Humberto no respondió inmediatamente. Sus ojos estudiaban a su hija como si buscara algo específico en su rostro, en su postura, en su mirada. «Alejandra», dijo finalmente, «te ves muy diferente». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de ella. Las semanas escondidas tienden a cambiar la perspectiva sobre la importancia de la apariencia. Su mirada se desvió hacia Martín y un destello de reconocimiento, quizás de respeto reluctante, cruzó su rostro. «El chico de mantenimiento», comentó. «Debo felicitarte por tu observación. Fuiste el primero en sospechar, ¿no es así?» Martín no respondió. Se mantuvo ligeramente detrás de don Humberto, atento a cada detalle del intercambio. «¿Por qué has vuelto?», preguntó don Humberto directamente. «¿Y por qué aquí, de todos los lugares?». Alejandra inhaló profundamente antes de responder, «porque necesitaba verte en un terreno neutral, y porque», su voz vaciló momentáneamente, «porque quería que vieras que puedo enfrentar las consecuencias de mis actos». Señaló hacia las ventanas, desde donde se veían algunos de los jóvenes residentes en el patio. «Este lugar representa todo. Lo que desprecié durante años: compasión, segunda oportunidad, humanidad por encima del beneficio. Elegirlo para encontrarnos es simbólico, supongo». Don Humberto la miró con escepticismo. «Nunca fuiste dada a simbolismos, Alejandra. Siempre fuiste práctica hasta la médula. ¿Qué quieres realmente?». La pregunta directa pareció descolocar momentáneamente a Alejandra. Se sentó, invitando con un gesto a los otros a hacer lo mismo. «Quiero hacer un trato», admitió finalmente, «pero no el que imaginas». Extrajo de su bolso una carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia su padre. «Aquí dentro está todo lo que necesitas para destruir a Gabriel Morales. Correos electrónicos, grabaciones de reuniones, transferencias bancarias, documentos firmados. Pruebas irrefutables de que él orquestó todo». Don Humberto no tocó la carpeta. «¿Y qué quieres a cambio?». «Que me dejes desaparecer», respondió Alejandra con voz sorprendentemente firme. «No busco inmunidad legal ni perdón. Solo quiero que, cuando presentes estas pruebas, me dejes fuera del foco mediático. Que me permitas irme silenciosamente». Martín observó cuidadosamente a Alejandra mientras hablaba. Había algo diferente en ella. Una fragilidad que no parecía actuada, una ausencia de la arrogancia que siempre la había caracterizado. «¿Por qué debería creerte?», preguntó don Humberto. «¿Por qué traicionarías a Morales ahora?». La mirada de Alejandra se endureció. «Porque él me traicionó primero. Cuando todo salió mal, me abandonó. Me prometió protección, recursos, una nueva identidad. En lugar de eso, borró todo rastro de nuestra asociación y me dejó como la única culpable». Se inclinó hacia adelante. La intensidad de su mirada, reminiscente del don Humberto de sus mejores tiempos. «Él me utilizó, papá. Explotó cada inseguridad, cada resentimiento que tenía hacia ti. Me convenció de que nunca me habías valorado, que solo veías en mí a una administradora temporal de tu legado, no a una verdadera sucesora». «Eso no es cierto», protestó don Humberto. «¿No lo es?», contraatacó Alejandra. «¿Cuántas veces me dijiste que no era lo suficientemente dura, lo suficientemente calculadora? ¿Cuántas veces comparaste mis decisiones con lo que tú habrías hecho?». Un silencio incómodo llenó la pequeña sala. Martín percibió el dolor genuino que emanaba de ambos, un dolor que venía de décadas de malentendidos y expectativas no expresadas. «Eso no justifica lo que hiciste», dijo finalmente don Humberto, su voz más suave. «No, no lo justifica», concordó Alejandra, sorprendiéndolos. «Nada podría justificarlo».
Elegí el camino equivocado, movida por el resentimiento y la ambición, y ahora debo vivir con eso. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a los jóvenes que jugaban en el patio. Estos chicos han cometido errores, algunos graves, pero tienen la oportunidad de reconstruirse, de encontrar un nuevo propósito. Se volvió hacia su padre. No te pido esa oportunidad para mí, solo te pido que me permitas desaparecer con lo poco que me queda de dignidad. Don Humberto miró a Martín, como buscando consejo. El joven, tras un momento de reflexión, asintió levemente. Había algo genuino en la derrota de Alejandra, una vulnerabilidad que no podía ser fingida. ¿Qué hay de Mendoza?, preguntó don Humberto. Ha hecho un trato con las autoridades. Te ha implicado directamente. Como debe ser, respondió Alejandra. No busco escapar de la justicia, papá. Solo quiero evitar el circo mediático. Aceptaré las consecuencias legales que correspondan. Don Humberto finalmente tomó la carpeta y la abrió. Examinó brevemente los documentos, su expresión tornándose más severa con cada página. Esto es más de lo que esperaba, admitió. ¿Cómo conseguiste todo esto? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Alejandra. Aprendí del mejor. Nunca confíes plenamente en nadie, ¿recuerdas? Siempre ten un seguro, un plan B. Registré cada interacción con Morales desde el principio. Incluso cuando creía en él, una parte de mí mantenía la cautela que me enseñaste. Don Humberto cerró la carpeta y la sostuvo con fuerza, como si contuviera algo precioso. Necesito tiempo para verificar todo esto, dijo, y para decidir qué hacer. Lo entiendo, respondió Alejandra recogiendo su bolso. Estaré en el Hotel Alameda hasta mañana, bajo el nombre de Carmen Montero. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, dijo sin volverse. Lo siento, papá, por todo. Sé que no significa nada ahora, pero necesitaba decirlo. Y con eso salió, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones contradictorias. De vuelta en el penthouse, don Humberto, Martín, doña Guadalupe y el licenciado Miranda examinaban meticulosamente los documentos proporcionados por Alejandra. Es extraordinario, comentó Miranda. Con esto, podemos no solo exonerar completamente a don Humberto de cualquier sospecha de incapacidad mental, sino también presentar cargos graves contra Morales. ¿Son legítimos?, preguntó doña Guadalupe. Parecen serlo, confirmó el abogado. Las firmas, los sellos, los formatos de correo electrónico, todo coincide con lo que cabría esperar. Por supuesto necesitaremos autenticación formal, pero tu instinto te dice que son reales, completó don Humberto. Miranda asintió. Lo que me preocupa es el motivo, intervino Martín. ¿Por qué Alejandra entregaría todo esto ahora? ¿Solo por venganza contra Morales? La venganza es un motivador poderoso, observó don Humberto, especialmente para alguien educado en la premisa de que nunca se debe permitir una traición sin consecuencias. ¿Vas a ayudarla?, preguntó doña Guadalupe directamente. ¿A desaparecer del ojo público? Don Humberto se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que había sido testigo de su ascenso, caída y renacimiento. No lo sé, admitió finalmente. Una parte de mí quiere verla pagar públicamente por lo que hizo. Otra parte sigue siendo su padre, completó doña Guadalupe con suavidad. Don Humberto asintió sin volverse. ¿Qué harías tú, Martín?, preguntó de mino en cintos repente. La pregunta tomó al joven por sorpresa. No esperaba que su opinión fuera solicitada en un asunto tan personal y complejo. Creo, comenzó midiendo cuidadosamente sus palabras, que una persona debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero también creo en segundas oportunidades. El centro comunitario se basa en esa premisa, ¿no? Que incluso quienes han cometido errores graves merecen la oportunidad de reconstruirse. Doña Guadalupe le dirigió una mirada de aprobación. Sabiamente, «¿Está dicho?», comentó. Don Humberto se volvió hacia ellos, su rostro mostrando los signos de una decisión tomada tras profunda reflexión.
Utilizaremos estas pruebas contra Morales, declaró. En cuanto a Alejandra, le daré lo que pide. No la protegeré de las consecuencias legales, pero tampoco la expondré innecesariamente. Miranda comenzó a protestar, pero don Humberto lo silenció con un gesto. Mi decisión está tomada, licenciado. Prepare los documentos necesarios. Esa noche, mientras Martín se preparaba para dormir en su habitación del penthouse, escuchó un suave golpe en su puerta. «Adelante», dijo, sorprendido por la visita tardía. Don Humberto entró, vestido con ropa informal, algo raro en él. Llevaba en las manos una vieja fotografía enmarcada. «¿Puedo?», preguntó señalando la silla junto a la cama de Martín. «Por supuesto». Don Humberto se sentó y extendió la fotografía hacia Martín. Mostraba a una Alejandra niña, de unos 8 años, sonriendo junto a su padre en lo que parecía ser un parque de diversiones. «El único día que cancelé reuniones de negocios por ella», explicó don Humberto con voz cargada de nostalgia. «Su cumpleaños número 8. Fuimos al parque, comimos algodón de azúcar hasta enfermarnos. Montamos en cada atracción al menos 2 veces». Martín observó la foto con atención. La niña en la imagen, con sus ojos brillantes y su sonrisa genuina, parecía una persona completamente diferente de la calculadora mujer que había intentado destruir a su padre. «Fue el día más feliz de mi vida», continuó don Humberto. «Y probablemente el único día en que fui un verdadero padre para ella». Tomó de vuelta la fotografía, acariciando el marco con dedos cuidadosos. Después vinieron las juntas interminables, los viajes de negocios, las llamadas que interrumpían cada momento familiar. La dejé al cuidado de niñeras, internados, tutores. Le di todo lo material y nada de lo esencial. Martín escuchaba en silencio, comprendiendo que don Humberto necesitaba este momento de confesión. «La moldeé a mi imagen y semejanza», continuó el empresario. «Le enseñé a valorar el poder sobre el afecto, la ambición sobre la empatía. Y luego me sorprendí cuando utilizó esas mismas lecciones contra mí». «Todavía la quiere», observó Martín, no como pregunta, sino como constatación. Don Humberto asintió lentamente. «A pesar de todo, quizás sea la mayor debilidad de un padre, amar incondicionalmente, incluso cuando toda razón dicta lo contrario». Se levantó, colocando cuidadosamente la fotografía sobre la mesita de noche. «Mañana será un día decisivo», dijo cambiando de tema. «La demanda contra Morales se presentará oficialmente. El mundo empresarial de México se sacudirá hasta sus cimientos». «¿Está preparado?», preguntó Martín. Una sonrisa lobuna, reminiscente del don Humberto de antaño, iluminó brevemente su rostro. «El águila de Monterrey siempre está preparada para la batalla, muchacho, especialmente cuando es personal». Con esas palabras se despidió y salió, dejando a Martín contemplando la fotografía de tiempos más simples, de sonrisas genuinas, de posibilidades no corrompidas por la ambición y el resentimiento. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, una llamada urgente sobresaltó a todos en el penthouse. Era el licenciado Miranda, su voz tensa por la alarma. «Don Humberto, es Alejandra», dijo sin preámbulos. «Ha desaparecido del hotel, y con ella todas las copias originales de las pruebas contra Morales». Un silencio sepulcral cayó sobre el penthouse tras la noticia. Don Humberto, aún en bata, se mantuvo inmóvil frente al ventanal mientras procesaba la información. «¿Teníamos copias de seguridad?», preguntó finalmente, su voz controlada a pesar de la tormenta emocional que Martín podía adivinar en su interior. «Solo digitales», respondió Miranda a través del altavoz. «Y no de todo. Los documentos más importantes, aquellos con firmas originales de Morales, estaban únicamente en esa carpeta». «Nos engañó», murmuró doña Guadalupe, la decepción evidente en su rostro. Vino con esa historia de arrepentimiento solo para ganar tiempo. Don Humberto se volvió hacia ellos, y Martín se sorprendió al ver no furia, sino una extraña calma en su expresión. «No», dijo con firmeza, «no fue un engaño. Al menos, no completamente». «¿Cómo puede estar seguro?», cuestionó Miranda.
Porque dejó esto, respondió don Humberto, extrayendo de su bata un pequeño dispositivo USB. Lo encontré esta mañana junto a mi cama, con una nota. Doña Guadalupe. Y Martín se acercaron mientras don Humberto conectaba el dispositivo a su computadora. En la pantalla apareció una carpeta con docenas de archivos organizados meticulosamente, copias digitales de todos los documentos, pero también algo más. Videos de reuniones entre Alejandra y Morales, grabaciones de llamadas telefónicas, capturas de pantalla de transferencias bancarias. Es más de lo que nos mostró ayer, observó Martín asombrado por la minuciosidad de la evidencia. ¿Qué decía la nota?, preguntó doña Guadalupe. Don Humberto extrajo un pequeño papel doblado de su bolsillo y lo leyó en voz alta. Papá, cuando leas esto ya me habré ido. No como una cobarde, sino para enfrentar a Morales a mi manera. Me llevé los originales como garantía de mi seguridad. Él tiene recursos que tú no imaginas, contactos en lugares que no sospechas. Te dejo todas las copias digitales, suficientes, para destruirlo legalmente. Yo me encargaré de destruir su reputación desde dentro. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño causado. No me busques. Algún día quizás podamos hablar de nuevo como padre e hija, no como adversarios, ni como cómplices forzados. Hasta entonces, cuídate. Y perdóname si puedes, Alejandra. El silencio volvió a llenar la habitación mientras todos asimilaban las implicaciones de aquellas palabras. Es una trampa, insistió Miranda por el altavoz. Quiere que bajemos la guardia. O quizás, intervino Martín, realmente, está intentando redimirse a su manera. Don Humberto dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su bolsillo. Sea cual sea su intención, tenemos trabajo que hacer, declaró con renovada energía. Licenciado, prepare la demanda con estas pruebas digitales. Guadalupe, contacta a nuestros aliados en los medios. Es hora de contraatacar. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mientras Miranda preparaba los documentos legales, doña Guadalupe coordinaba una estrategia mediática cuidadosamente orquestada. Martín, por su parte, trabajaba con un equipo de especialistas en informática para verificar la autenticidad de cada archivo y fortalecer su valor como evidencia. Don Humberto, recuperando la agudeza estratégica que lo había caracterizado durante décadas, dirigía todos los esfuerzos desde su improvisado centro de operaciones en el penthouse. Su transformación era notable. El hombre frágil y confundido de semanas atrás había desaparecido completamente, reemplazado por el calculador y determinado empresario que había construido un imperio desde cero. A mediodía recibieron la primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo en el campamento enemigo. Rafael Torres, un periodista de investigación respetado, llamó a doña Guadalupe con noticias sorprendentes. «Están cayendo como fichas de dominó», informó con evidente excitación. 3 vicepresidentes de Corporación Altamira han renunciado esta mañana, citando diferencias éticas irreconciliables. Las acciones de Morales se están desplomando en la bolsa y hay rumores de que la Comisión de Valores está preparando una investigación. ¿Alejandra?, preguntó don Humberto, que escuchaba la conversación. Nadie la ha visto, respondió Torres, pero los rumores en los círculos empresariales dicen que alguien ha estado filtrando información devastadora sobre las prácticas internas de Altamira. Información que solo alguien muy cercano a Morales podría conocer. Cuando colgaron, don Humberto y Martín intercambiaron miradas significativas. «Parece que Alejandra está cumpliendo su palabra», comentó Martín. «Eso parece», concordó don Humberto, una mezcla de orgullo reluctante y preocupación en su voz. «Solo espero que sepa en lo que se está metiendo. Morales no es alguien que perdone traiciones». La tarde trajo más noticias. La demanda oficial contra Gabriel Morales y Corporación Altamira fue presentada, respaldada por la evidencia proporcionada por Alejandra. Simultáneamente, varios medios de comunicación comenzaron a publicar reportajes detallando el intento de sabotaje corporativo contra don Humberto,
cuidadosamente presentados para minimizar el papel de Alejandra y enfatizar la manipulación por parte de Morales. A las 6 de la tarde, la noticia que todos esperaban finalmente llegó. Gabriel Morales había sido detenido para interrogatorio. Las autoridades habían allanado las oficinas de Corporación Altamira y encontrado evidencia adicional que corroboraba las acusaciones. «Lo logramos», suspiró doña Guadalupe, desplomándose exhausta en un sillón. «Aún no», advirtió. «Don Humberto, esto es solo el principio. Morales tiene conexiones poderosas, abogados caros. La batalla legal apenas comienza». «Pero el Tribunal de la Opinión Pública ya ha emitido su veredicto», señaló Martín. «Y en los negocios a veces eso es más importante que cualquier sentencia judicial». Don Humberto asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras del joven. «Has aprendido bien», comentó con una sonrisa cansada. Esa noche, mientras la tormenta mediática continuaba desatándose alrededor del caso Vega Morales, don Humberto invitó a Martín y a doña Guadalupe a una cena íntima en la terraza del penthouse. Bajo las estrellas de Monterrey, con la ciudad iluminada extendiéndose a sus pies, los tres compartieron una comida sencilla, pero reconfortante. «Quiero proponerles algo», dijo don Humberto cuando terminaron el postre. «Una nueva dirección. Para todos nosotros». Doña Guadalupe y Martín intercambiaron miradas curiosas. «Te escuchamos», dijo ella. «Esta experiencia me ha enseñado mucho», comenzó don Humberto, «sobre mis prioridades, sobre lo que realmente importa. He construido un imperio basado en números, contratos y poder. Pero ustedes dos me han mostrado que existe una forma diferente de construir, basada en la confianza, la compasión y el servicio». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su vino. «Quiero transformar Vega Corporativo, no solo recuperar el control, sino redefinir su propósito. Y quiero que ustedes me ayuden a hacerlo». «¿Nosotros?», preguntó Martín sorprendido. «Yo ni siquiera he terminado mi carrera». «Precisamente por eso», sonrió don Humberto. «Tienes una perspectiva que la mayoría de mis ejecutivos jamás entenderían. Y tú, Guadalupe, has demostrado que se puede liderar con el corazón sin sacrificar la eficiencia». Les explicó su visión, una reestructuración completa de Vega Corporativo, con un nuevo énfasis en responsabilidad social empresarial. El Centro Comunitario Esperanza se convertiría en el núcleo de una fundación mucho más amplia, financiada con un porcentaje significativo de las ganancias corporativas. Martín, una vez completada su formación, dirigiría un nuevo programa de inserción, laboral a escala nacional. Doña Guadalupe supervisaría toda la operación social del grupo. «Es ambicioso», comentó ella cuando don Humberto terminó de explicar. «Siempre lo he sido», respondió él con una sonrisa. «Solo que ahora mi ambición tiene un propósito diferente». «¿Qué hay de Alejandra?», preguntó Martín, dando voz a la pregunta que flotaba silenciosamente entre ellos. El rostro de don Humberto se ensombreció momentáneamente. «La puerta siempre estará abierta para ella», dijo, finalmente. «Cuando esté lista para volver, si es que alguna vez lo está, encontrará un lugar. No el mismo que antes, pero un lugar donde pueda contribuir, reparar, reconstruir». 3 meses después, la transformación de Vega Corporativo estaba en plena marcha. La caída de Gabriel Morales había creado un vacío en el mercado que don Humberto, con su renovada energía y visión, estaba aprovechando hábilmente. Pero a diferencia del pasado, cada nueva adquisición, cada nuevo proyecto, venía acompañado de un componente social significativo. El Centro Comunitario Esperanza se había expandido a 3 nuevas ubicaciones en diferentes zonas marginadas de Monterrey. Doña Guadalupe, ahora directora ejecutiva de la Fundación Vega, supervisaba programas que iban desde capacitación laboral hasta asistencia médica y apoyo educativo. Martín, mientras completaba sus estudios, dedicaba sus tardes a trabajar, con jóvenes en situación de calle, ofreciéndoles no solo refugio, sino también mentoría y oportunidades reales de cambio. Su historia personal,
de pasar de la indigencia a ser protegido de uno de los empresarios más poderosos de México, inspiraba a muchos. Don Humberto, por su parte, había encontrado un nuevo propósito en esta segunda etapa de su vida. Aunque seguía siendo un negociador formidable y un estratega brillante, ahora aplicaba esas habilidades con un objetivo más elevado que la simple acumulación de riqueza y poder. Una tarde, mientras don Humberto y Martín visitaban las obras de la nueva sede de la Fundación Vega, el joven notó que el empresario se había quedado mirando fijamente su teléfono. ¿Sucede algo?, preguntó con preocupación. Don Humberto le mostró la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido. La semilla que plantaste está creciendo. Algún día, quizás, pueda volver para ver el árbol. Ah. Alejandra, murmuró Martín. Don Humberto asintió, guardando cuidadosamente el teléfono. Está bien, dijo con una mezcla de alivio y nostalgia, y está observando. ¿Cree que volverá algún día? Don Humberto contempló el horizonte de Monterrey, la ciudad que había sido testigo de su ascenso, caída y redención. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió. Yo la tuve, gracias a ti y a Guadalupe. Tú la tuviste, gracias al centro comunitario. ¿Por qué no habría de tenerla ella? Comenzaron a caminar nuevamente entre los andamios y materiales de construcción, discutiendo detalles del proyecto. A su alrededor, obreros y técnicos trabajaban diligentemente, muchos de ellos beneficiarios de los programas de la Fundación. ¿Sabe algo?, comentó Martín mientras observaban el progreso de la obra. Cuando vivía en las calles miraba edificios como este y pensaba que eran monumentos a la avaricia. Ahora veo que pueden ser otra cosa. Depende de quién los construya y para qué. Don Humberto colocó una mano sobre el hombro del joven, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, casi paternal. Esa es quizás la lección más valiosa de toda esta experiencia, Martín. No son nuestras posesiones las que nos definen, sino lo que hacemos con ellas. No es el poder lo que importa, sino su propósito. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, proyectando largas sombras sobre la construcción, ambos hombres contemplaron en silencio el futuro que estaban ayudando a edificar. Un futuro donde el éxito se mediría no solo en balances financieros, sino en vidas transformadas. ¿Listo para la reunión con los nuevos residentes?, preguntó don Humberto, consultando su reloj. Martín asintió, recordando su propio primer día en el centro comunitario. El miedo y la esperanza entremezclados. La incertidumbre sobre si realmente podría cambiar su vida. Siempre estoy listo para dar la bienvenida a más miembros de nuestra familia, respondió con una sonrisa. Y mientras caminaban juntos hacia la salida, Martín reflexionó sobre los extraños giros del destino. De todas las personas en el mundo, había sido él, un joven sin hogar, quien había ayudado a salvar a uno de los hombres más poderosos de México, y en el proceso, ambos habían salvado algo más importante, sus almas. El ocaso bañaba la ciudad con tonos dorados, muy similares a aquellos que iluminaban el rostro de don Humberto aquella tarde en su oficina, meses atrás, cuando todo comenzó. Pero ahora, en lugar de soledad y poder frío, su vida estaba llena de propósito y conexiones genuinas. Un renacimiento completo, una segunda oportunidad aprovechada al máximo.